Utilizando el lenguaje Python como servidor y JSP como cliente, vamos a implementar una estructura de un árbol binario. Un árbol binario es una estructura que posee hijo izquierdo menor o el hijo derecho menor y el hijo opuesto debe ser mayor. Como vemos en el siguiente árbol, el primer elemento que se agregó fue 8 y después posiblemente se agregó el 4 y después posiblemente se agregó el 1. Después quizás alguien vino y dijo, bueno, voy a agregar el elemento 3. Vino, es menor, menor, pero después cuando llegó a 1 dijo, no, es mayor. 1 ya estaba su hijo derecho vacío, se agregó a este lado. Y después quizás dijeron, vamos a agregar el elemento 2. Entonces vino menor, menor. Ah, pero 2 es mayor que 1, pero es menor que 3. Se agregó del hijo izquierdo de 3. Implementamos nuestro servidor Flask. Importamos Flask y el método request para hacer la conexión con JSP. Agregamos nuestra clase usuarios, que es una clase que vamos a estudiar en un momento, y la inicializamos. Creamos una URL que se llama crear usuario, le damos el método post y creamos nuestra definición crear usuario. Desde JSP nosotros vamos a enviar el usuario y el password y vamos a entrar a la clase crear que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es crear un nodo. El nodo es el que va a almacenar toda nuestra información. En este caso sería el usuario, la contraseña, el hijo menor y el hijo mayor, que en este caso serían estos punteros. Estos estarían apuntando hacia known al inicio, pero después ya irían agregando valores. Para crearlo, como habíamos visto acá, lo que vamos a hacer es crear usuario, enviamos el usuario y el password. Aquí están creados. Para la clase inicialmente vamos a crear un nodo raíz que esté apuntando hacia nada. Los punteros sería como una flechita que estaría acá, pero inicialmente no apunta hacia ningún lado, solo estaría la flechita así apuntando hacia nada. Entonces creamos un nodo hoja. El nodo hoja, por ejemplo, en este árbol inicialmente fue el 8. El 8 y le podemos poner cualquier contraseña, no hay tanta clave. Usuario, password y ambos punteros, que sería el hijo izquierdo y el hijo derecho, que no apuntan hacia ningún lado, se vería algo así, que ahí estarían los dos hijos y no estarían apuntando hacia ningún lado. Cuando al inicio nuestro puntero raíz, que sería este puntero, lo único que nos está indicando es qué es lo que debe de señalar, como está nulo, le decimos que apunte hacia la raíz, que sería que apunte a este. Y entonces retornamos una V de que sí se cumplió, de que entró. Ahora, si ya existía una raíz, tenemos que evaluar si es de parte del hijo izquierdo o de parte del hijo derecho. Llamo asimismo un método que se llama comparar hijo, que evalúa el padre, que sería en este caso este, y evalúa el nodo que voy a comparar. Digamos, en este caso, si fuera el 4, evaluaría el 4. El 4, como podemos ver, se iría sin un puntero, pero sí se iría con los punteros izquierdo y derecho vacíos. Lo primero que hacemos es entrar a este método que se llama a sí mismo. Padre sería en este caso el 8 y 4 sería el hijo, el nodo hoja. Ahora, si padre.usuario es menor a usuario, como podemos ver en el ejemplo, si 8 es menor a 4, no, 8 es mayor a 4, entonces nos vamos hacia el hijo mayor. Bueno, que aquí solo es por nombre, pero podemos decir que el hijo izquierdo es el hijo mayor y el hijo derecho es el hijo menor, no hay ningún problema. Nos vamos hacia el hijo mayor. Ahora, si fuera... Pero primero que tenemos que hacer es verificar si no es vacío, porque si es vacío, solamente podemos venir y agregarlo, apuntarlo hacia ahí. Ahora, que sería en este caso. Ahora, si está ocupado, tenemos que entrar hacia ese hijo y comparar hasta que lleguemos a una hoja. Y si fuera el hijo derecho sería lo mismo, solo que sería hacia el otro lado. O sea, vendría comparándose para acá. Y si fueran iguales, quiere decir que ya existe, entonces no hay necesidad de agregar otro. Entonces ahí ya tendríamos que retornar
un negativo, que sería acá la F. Y la F nos va a servir únicamente para JSP, porque aquí no va a alterar nada en la estructura. Y eso sería para agregar un usuario. Ahora, para iniciar sesión, y lo que queremos es que no solo inicie sesión, sino que nos retorne en método posorden todos los usuarios. Vamos a ingresar hacia la clase esta que tengo, que se llama verificar. Como podemos ver aquí, usuario.verificar, envío uso y password, que son los que estoy recuperando desde JSP. Primero verifico si la raíz es nula, si está vacía, y si está vacía, solo retorno que el árbol está vacío. Ahora, si está ocupada, entro a la misma clase VOF, que es verdadero o falso de que exista o no, para saber si está iniciando bien la sesión. Envío la raíz, que sería esta que tengo acá, el usuario y la contraseña. Una vez teniendo usuario y la contraseña, lo primero que hago es comparar si el usuario del nodo que estoy recibiendo como padre es igual al usuario que envié, y el password del nodo es igual al password que envié. Entonces retorno el método posorden, como habíamos mencionado, de todos los usuarios que tengo guardados. De lo contrario, tengo que evaluar, que es similar al almacenamiento. De ahí vengo, pongo izquierdo, es igual a el mismo pero método posorden, y derecho es igual a el mismo método posorden, solo que uno es el hijo menor, que sería el hijo izquierdo, y el hijo mayor, el hijo derecho, y tendría que retornar después la raíz, que sería parte del método posorden. Bueno, ya ahora, para probar el método, nos venimos aquí, ponemos en usuario, por ejemplo, el 8. Vemos que sí funciona. 12. Ups. 14. Venimos al 6. Al 2. Al 4. Y pongamos el 9. Y volvamos a poner el 9. Nos dice que ya existe el usuario. Estamos bien. Como podemos ver a continuación, si pusimos el usuario 8, nos salen repetidos en método posorden, que sería una acá y aquí el otro. Esto se debe porque aquí está tomando los valores izquierda y derecha, lo manda 2 veces. Entonces, ya cuando tiene una respuesta, copia toda la respuesta y envía ese valor adicional. Por eso es que salen así. Si quisiéramos que lo imprimiera solo como métodos postorden, solo deberíamos de imprimir el valor que tiene acá y omitir estos dos. Solo que donde sería mostrado sería en Python. Sería acá. Si los imprimiéramos. Y eso sería todo.